Muy buenas, ¿cómo están? Soy Emilio Perini y para mí es un auténtico placer, un verdadero gusto estar aquí nuevamente haciendo Tenemos Historia, siempre con la compañía de mi amigo Omar López Mato. ¿Cómo estás, Omar? Muy bien, muy bien. Bueno, hoy tenemos parte 2. Hoy parte 2. Voy a hoy saltear lo que bien habitualmente claramente. digo. Porque, y lo que pasa es que el otro día nos quedamos cortos. No, claro, nos quedamos cortos y además estamos analizando... Claro, cómo se hace con minuciosidad, claro, rinde mucho más. Es cuando decimos, viste, uno tiene que estudiar la gran historia, sí, gana las elecciones, pero después tenemos que tener los detalles de cómo ganan las elecciones. Exactamente, exactamente. Bueno, a mí me gusta la historia, conocemos historia. No, la historia es eso, la gran vista, pero después entramos en el detalle que importa. Voy a referirme a lo parroquial, recordarles que nos pueden escribir al programa tenemoshistoria@gmail, que me pueden encontrar en Twitter, @Emilio Perina, que los programas están siendo grabados en video y los pueden ver en internet. Los programas anteriores y el de hoy van a estar en los próximos días en vimeo.com. Allí tienen que poner Vimeo con B corta, vimeo.com/Tenemos Historia. Además, ahora estamos también en YouTube. Y si no nos encuentra, nos puede buscar a través de Facebook, facebook.com/Tenemos Historia o el Facebook de Olmo Ediciones. Si no nos encuentra, porque no nos quiere encontrar. Y tal vez hace un negocio, ¿no? Tal vez le va mejor si no nos encuentra. Bueno, habíamos estado la semana pasada con la visita de Samuel Amaral, doctor en Historia, académico, profesor de la Universidad de 3 de Febrero, y habíamos quedado en continuar mirando este trabajo que vienen a presentar en los próximos meses, esperemos que pronto, yo ya tengo cierta ansiedad por verlo. Perón presidente, elecciones del 24 de febrero de 1946, que se va a presentar en 3 tomos. ¿Cómo está, Samuel? Gracias por acompañarnos nuevamente. No, muchas gracias a ustedes, un placer, Emilio y Omar, estar nuevamente acá. Bueno, vamos a presentar los auspicios del programa y nos vamos a meter de lleno en lo que quedó, que es esto de cómo es que los radicales fueron un poco la estructura política. Una de las estructuras, pero la más importante, la más grande, la más numerosa. Está bien. Que apoyó a Perón el 24 de febrero de 1946. Presentamos los auspicios y estamos conversando con Samuel Amaral en la segunda parte del programa que pueden encontrar en internet de la semana pasada. Bien, seguimos en Tenemos Historia, ya lo dijimos, estamos conversando con Samuel Amaral a propósito del libro que la Universidad de Febrero va a presentar sobre Perón presidente, las elecciones del 24 de febrero de 1946, un trabajo en 3 tomos. Y acá voy a citar a un historiador peronista, amigo, Claudio Chávez, que él suele decir que el peronismo tiene 3 fechas de nacimiento. 4 de junio de 1943, que es la que prefieren algunos con un perfil más autoritario. El 17 de octubre de 1945, que es la que suele invocar el sindicalismo y parte de la mitología. Y que a él le gusta el 24 de febrero del 46 porque dice es la más democrática de las 3. En este trabajo se pone un poco en duda hasta qué punto eso fue muy limpio y muy democrático, porque como vimos en el programa anterior, la dictadura militar de ese momento amañó y le dio algunas ventajas al peronismo para ganar esas elecciones. Hoy lo que nos gustaría ver y empezar viendo es, Samuel, si te parece, es por qué y qué radicales se pasaron al peronismo. Tiene un análisis, ¿no?, muy interesante del radicalismo. Creo que puede empezar por ahí porque de enseguida se desprende qué es lo que pasa. Samuel, te escuchamos porque la mitología dice que la Junta Renovadora Radical era una minoría muy chiquitita. Sí, bueno, muchas gracias, Emilio y Omar. Voy después a lo que decías, Omar, pero primero voy a pintar un panorama breve del momento, ¿no? En sí, la mitología que señalaba Emilio le asigna al Partido Laborista la mayor parte del peso en la organización electoral. Sí, Cipriano Reyes después dice, yo creé a Perón. Pero Cipriano Reyes era de acá del barrio. Claro. ¿No? Pero el Partido Laborista de todo el resto del país no era de los... Eran también radicales, ¿no? Sí, en el caso, en el programa anterior mencioné el caso de Catamarca, donde el Partido Laborista fue separado de Junta Renovadora y el Partido Laborista eran también radicales, ¿no? No eran
sindicalista, por ahí le habían dado algo a algún sindicalista, ¿no? Así es. Pero eran radicales también, ¿no? Acá me gusta recordar siempre la extrema eficiencia que tuvo la dictadura y Perón, que ambos partidos, el laborista y la Junta Renovadora Radical, presentaron su personería jurídica el mismo día, 22 de octubre de 1945. A 5 días del 17 de octubre ya tenían todo armado. Y sorprende porque además hubo 3 feriados en el medio, o sea, tuvieron 2 días hábiles. Sí, pero se venía preparando seguramente. Pero era distinto el Armado Nacional, ¿no? Y en cada distrito los partidos tenían que pedir el reconocimiento de la justicia federal. Así que si hay un cuento por distrito, un cuento por provincia, ¿no? De esto, ¿no? Así que, pero bueno, lo que quiero señalar es eso, ¿no? Que los laboristas también eran radicales, ¿no? Y podemos ir más lejos todavía, ¿no? Porque se supone que la teoría que mencionamos la vez pasada de Germán y de sus críticos, ¿no? Acerca de estos obreros. ¿Y por quién votaban estos obreros antes? ¿No? Y seguramente votaban por el radicalismo, es decir, que no nacieron los obreros, por más que fueran obreros industriales, no nacieron políticamente para esta elección. Ya estaban votando en la elección del 30, muchos de ellos, ¿no? Entonces, es posible que también esos obreros que formaron el partido, que votaban por el partido, que votaron a través de las listas del Partido Laborista, también fueran votos radicales anteriormente, ¿no? Quizás no los dirigentes, porque los dirigentes sí tenían una trayectoria o puramente sindical o en el Partido Socialista, de manera tal que en eso sí, Cipriano Reyes, que has mencionado, bueno, sí, él tenía una trayectoria puramente sindical, otros venían de un sindicalismo independiente como Gay, otros venían del Porlengui, del sindicalismo próximo al Partido Socialista, ¿no? Pero esos eran los dirigentes, ¿no? Pero los votantes eran votos radicales, ¿no? Y los mismos lo sabían, ¿no? Y lo tenemos hoy también, ¿no? Que mucha gente vota en el sindicato de una manera y en la elección nacional vota de otra, ¿no? Por ahí porque los aparatos que están en la elección sindical son distintos de las ofertas en la elección nacional, ¿no? Así que cuando digo los radicales, los digo en todo este sentido, ¿no? No solamente en el sentido de que había un aparato, pero yo creo que se puede identificar fácilmente las máquinas del radicalismo que apoyaron a Perón, ¿no? Entonces no tenemos esta visión de que Perón atrajo a los obreros, sí, los obreros eran muy pocos en definitiva, ¿no? Que atrajo votantes nuevos, como se sugirió también en algún momento, alguien que seguramente no sabía que acá el voto era obligatorio, un especialista norteamericano. Bueno, todo eso es posible, ¿no? Pero yo creo que aún los votantes nuevos seguramente tenían alguna socialización política, porque en la familia se habla, ¿no? En el trabajo se habla, en el bar se habla, ¿no? Y es muy difícil que todos los votantes nuevos se dirijan a un solo... actúen homogéneamente, pero todos vienen con alguna socialización política, ¿no? Entonces no podemos decir que esos votantes nuevos eran puros, entre comillas, ¿no? Y que no estén expuestos a alguna experiencia política anteriormente, ¿no? Dos partidos aparte con largas tradiciones, bueno, justamente uno era radical y el otro era conservador. Sí, era lo que se había disputado. Era lo que se había en los años 30, ¿no? Y desde antes también eran los dos partidos en donde había tradición política. Ahora, lo que yo creo, para ir a lo que me señalaba Omar, lo que yo creo que explica podemos decir, dispersión del radicalismo. Diáspora. Esta diáspora, tenés razón, ¿no? Es que en realidad el radicalismo era un partido de fracciones. Claro. No era un partido, porque cuando pensamos en partido, pensamos en los modelos de partido, el Partido Socialista o el Partido Comunista, ¿no? Modelos de partido que son orgánicos. Bueno, algunos son muy verticalistas, otros no son menos, ¿no? Pero partidos organizados con un estatuto, convenciones. Y el radicalismo no era eso, ¿no? El radicalismo empieza con convenciones significativas, donde hay discusión, y en los años 30, bajo Alvear, ¿no? Pero bajo Irigoyen era el caudicismo. Era algo distinto, ¿no? La convención del 28, donde se proclamó la candidatura de Irigoyen, fue proclamación, ¿no? Sin votación, nada.
En los años 30 no, ahí hay debate y hay disenso, ¿no? Cuando Alvear es el principal dirigente del radicalismo, ¿no? Entonces el radicalismo es un partido de fracciones, ¿no? Aún en vida de Irigoyen, bueno, sabemos de Encinas y Cantoni, ¿no? Que en los años 20 se abren del radicalismo, ¿no? En Encinas en Mendoza, los Cantoni en San Juan. Pero aún en San Juan, en la elección del 28, si mal no recuerdo, además de ir el radicalismo que respondía a Irigoyen, además de ir el radicalismo que respondía a Cantoni, hay dos partidos, uno se llama Unión Cívica Radical Ferrocarril Ajachal y otro se llama Unión Cívica Radical Ferrocarril Calingasta, lo cual muestra la extrema dispersión, ¿no? Y otro ejemplo es ya en la década del 30, en una de las elecciones legislativas, en la ciudad de Buenos Aires se presentaron 8 partidos que se llamaban Unión Cívica Radical. Unión Cívica Radical Talcahuano, Unión Cívica Radical tal cosa, 8 partidos, ¿no? Qué bárbaro. Todos se llamaban Unión Cívica Radical, ¿no? Y lo mismo lo tenemos en la elección del 46, ¿no? Hay una enorme cantidad de partidos, puedo dar las cifras, pero es una proporción muy alta, de partidos que se llaman Unión Cívica Radical, ¿no? Tenemos Unión Cívica Radical Comité Nacional en los 15 distritos, ¿no? Pero después tenemos 3 Unión Cívica Radical irigoyenista, 2 de ellas con I latina, una con Y, que era una diferencia importante. Unión Cívica Radical Encinista, Unión Cívica Radical Bloquista, Unión Cívica Radical de Santiago del Estero, Unión Cívica Radical Antipersonalista, que va junto con el Partido Demócrata Nacional en Corrientes, Unión Cívica Radical de Santa Fe. Parecía que era necesario llamarse Unión Cívica Radical para atraer votos. Es como el bolsagatismo, no digamos nada. como el bolsagatismo del peronismo. O sea, claro, tenemos un ancestro ahí, está bien. Pero la garantía de que conseguías votos, claro, era llamarte Unión Cívica Radical. Claro. De cualquier cosa, ¿no? De derecha, izquierda, del medio, sí, cualquier cosa, una dispersión. Más allá de esta falta de institucionalidad orgánica del Partido Radical que bien marcás y es importante señalar, sin duda la muerte de Alvear fue un tema trascendente para facilitar esa diáspora, ¿no? Porque sí. La figura de Alvear hubiera podido mantener más Alvear, de alguna aferrada. manera, sus esfuerzos no fueron completamente exitosos a lo largo de los 30, pero tuvo bastante éxito, no el 100%, pero atrajo a muchas fracciones hacia lo que ya se llamaba el Comité Nacional, ¿no? Entonces, la muerte de él, en marzo del 42, pone fin a eso, ¿no? Y no hay nadie que lo reemplace. No hay nadie que lo reemplace. Nadie puede aglutinar a estas enorme cantidad de fracciones de todas las provincias, de todos los distritos, dentro de algo que se llamaba Comité Nacional, ¿no? Vamos a ir a una pausa y después me gustaría que me contara un poquito el caso de... Pero vuelvo a lo que quiere Omar, ¿no? Que es esto de claro. ¿por qué lo siguen a Perón, ¿no? Exactamente, qué pasó en Jujuy, qué pasó en Villa María, en Villa María, además donde estaba el otro líder radical de la época, que era Amadeo Sabatini, porque después van a surgir 2 líderes radicales importantes que son Balbín y Frondizi, pero ya muy avanzada la década del 50. Hacemos una pausa y seguimos conversando con Samuel Amaral a propósito de este libro tan interesante que nos promete la Universidad de 3 de febrero, Perón presidente, las elecciones del 24 de febrero de 1946. Seguimos en Tenemos Historia, estamos conversando con Samuel Amaral, académico de la historia, y con Omar López Mato sobre estas fugas, esta diáspora de sectores radicales, de aparatos políticos enteros, que por las buenas y las malas razones, porque también debe haber habido algún dinerillo, alguna prebenda, migraron a la propuesta que la dictadura militar de ese momento hacía de la candidatura de Perón. Bueno, pero por eso es muy interesante acá la diferenciación que hace con la intransigencia radical, que bueno, fundamentalmente la intransigencia radical la que pasa el peronismo. Claro, estaban los unionistas, la intransigencia, estaba el concepto de pueblo, que no es muy diferente del concepto de pueblo del primer peronismo. Samuel. Bueno, volvemos a eso entonces. Había dejado en el radicalismo, algo que quería señalar, que el radicalismo era un conjunto de fracciones, ¿no? Que siempre había sido un conjunto de fracciones. Y que, podemos decir, Irigoyen alentaba eso, ¿no? Porque era la garantía de su liderazgo, salvo algunas rebeliones, como mencionamos, de Encinas y Cantoni, pero era la garantía del liderazgo, ¿no? Entonces, esa era una de las características del radicalismo. Y bueno, ese fuerte personalismo que también, que no era la característica
original, porque Alem lo había creado en contra del personalismo, pero que caracterizó el liderazgo de Irigoyen desde que tomó el control del partido a principios en los primeros años de la primera década del siglo XX, hasta su caída, ¿no? Porque ya después, y hasta, podemos decir, hasta en la designación del heredero en Alvear, ¿no? Así que el radicalismo era un partido de fracciones, un partido con un liderazgo personalista muy fuerte. Y algunas fracciones tenían diferencias muy importantes, digamos, ¿no? Sí, Eso sí. destaquémoslo, como a veces se le reprocha hoy al peronismo. No, y no dejaban de ser Unión Cívica Radical, ¿no? Así que esas eran características. No podemos decir el radicalismo como si fuera un bloque homogéneo que no existía. Bueno, y como habíamos señalado, con la muerte de Alvear empieza a sufrir nuevamente ese proceso, un proceso de desintegración de las fracciones, porque no hay ningún líder que pueda unificar a todas las fracciones. La persona que estaba en mejor posición para eso era Sabatini, pero tenía sus peculiaridades Sabatini, ¿no? Que enseguida ya en otro bloque en todo caso vamos a ahondar en ellas, ¿no? Pero después había otro problema más con el radicalismo, que era que tanto el radicalismo como la Argentina estaban en el seno de este mundo, que en los años 30 y principios de los 40 estaban convulsionados, ¿no? Las crisis, las guerras, el fascismo, ¿no? El comunismo, de manera tal que había muchas tendencias dentro del radicalismo que pensaban que el radicalismo no podía agotarse en el voto, sino que tenía que presentar un programa de cambio social. Esas tendencias eran muy variadas, algunos más fascistas, algunos o más próximos al fascismo, para decirlo, otros más próximos al comunismo, pero que eran tendencias muy fuertes eran presencias muy fuertes dentro del radicalismo. Esa tendencia a introducir aspectos programáticos que no existían en el radicalismo fue la que se manifestó en la intransigencia, que empezó con núcleos aislados en distintas provincias y se consolidó con la declaración de Avellaneda del 4 de abril de 1945. La intransigencia entonces ya no solamente quería la vuelta a la democracia, sino que quería cambios sociales. Bueno, y quería cambios sociales que Perón expresaba, por otro lado. ¿No? Entonces pero había un alma, ¿no?, en conflicto dentro de la intransigencia. Pero es muy interesante, y te interrumpo, porque esto del 4 de abril del 45 con la declaración de la Avellaneda ratifica algo que mencionamos en el programa anterior, es que todas las clases políticas estaban buscando que el Estado fuera un actor social más activo frente al conflicto social, ¿no? Sin duda, eso. Varios, por lo menos 6 de los firmantes de la Declaración de Avellaneda, según la lista que trae el libro de Del Mazo sobre el radicalismo, fueron destacados, no candidatos, porque algunos fueron senadores, pero destacados participantes del surgimiento del peronismo, ¿no? Del famoso bloque de los 44, algunos de ellos. Sí, pero digo, algunos de ellos fueron elegidos por el peronismo. Para el peronismo, ¿no? claro, Sí, fueron Antille, firmó la declaración, después fue ministro en agosto y después fue senador nacional. Nicasio Sánchez Toranzo, después que firmó la declaración, fue después cabeza de una de las listas que apoyaba a Perón en Tucumán, no la que sacó la mayor cantidad de votos, pero cabeza de la lista de la Unión Cívica Radical y Irigoyenista en Tucumán. Ricardo San Millán, que fue vicegobernador de Salta, es otro de los firmantes por el Partido Laborista, Unión Cívica Radical, Unión Cívica Radical y Irigoyenista en Salta, también fue firmante de la Declaración de Avellaneda, ¿no? Y tenemos el testimonio de Nicolás Babini en sus memorias, ¿no?, donde habla de su participación en la intransigencia y en el gobierno de Frondizi, y al principio nomás del libro dice, con la llegada de las elecciones se produjo un desván de la intransigencia, ¿no? Es decir, no solamente se fueron estos que he mencionado, que tuvieron cargos, sino que otros que no tuvieron cargos, ¿no? Y el conflicto de la intransigencia con la dirección partidaria, porque la intransigencia estaba en contra de todo tipo, y ahora vamos a lo que me quería que dijera Omar, estaba en contra de todo tipo de alianza, de todo tipo de acuerdo. El conflicto de la intransigencia con la dirección partidaria se ve en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Tamborini y Mosca obtuvo 30.000 votos menos que la suma de los votos en la elección de diputados nacionales
de los partidos que supuestamente apoyaban su candidatura, ¿no? ¿Y quiénes eran los 30.000 votos menos? ¿Los de los socialistas, los de los comunistas, los de los demócratas progresistas, que estaban todos interesados fuertemente en el triunfo, o los de sus propios partidarios que estaban en contra de la dirección partidaria? Qué interesante. O sea, entonces, que hubo corte de boleta ahí. Hubo 30.000 votos menos, sí. Bueno, metieron la boleta, pero sin la porción de la boleta de electores de presidente y vicepresidente. Acá hay un tema que es interesante, es decir, capaz que nos estamos adelantando, pero es un tema muy interesante, que es el resultado de la elección. Claro. Porque, bueno, fíjense, el 24 de febrero del 46 dieron 304 electores para Perón Quijano y 72 electores para Tamborín y Mosca. Pero, en realidad, la elección es 1.478.000 para Perón Quijano y 1.207.000. Sí, son algo así como 200.000 votos. 270.000 votos. Eran 9,5 puntos porcentuales, ¿no? Pero, sin embargo, por el sistema de representación, el de Holtz era ese. Había habido una reforma una reforma de la ley Sáenz Peña. La ley Sáenz Peña ponía una proporción. En la práctica no era tan así, pero era 2/3, 1/3, ¿no? Pero había una reforma a mediados del 36, a mediados de los 30, en el año 36, donde se había vuelto a la lista, se había implementado la lista completa, ¿no? Entonces el que ganaba por un voto, al estilo norteamericano, claro, ¿no? Que ganaba por un voto en un distrito, se llevaba a todos los electores, ¿no? Hubo discusiones sobre eso, ¿no? Inclusive uno de los senadores, cuando estaba discutiéndose en el Senado, dijo, bueno, pero si un partido de extrema izquierda, un partido comunista gana por un voto los electores de Buenos Aires, Capital y Santa Fe, el presidente comunista, ¿no? Pero bueno, no salió así, no le dieron. Pero bueno, antes del resultado de las elecciones, vamos a completar lo del radicalismo, ¿no? Yo había señalado que era un partido de fracciones, había señalado que, que no había nadie que aglutinara después de la muerte de Alvear a esas fracciones, y que las máquinas decidieron por su cuenta, como vamos a ver en más detalle después, ¿no? Pero después había algo, ¿no? ¿Por qué por buenas y malas razones los radicales fueron hacia Perón, ¿no? Como decía Emilio, ¿no? Vamos a ver las buenas razones, o lo que podríamos decir buenas políticas, por lo menos, ¿no? Claro. Puramente políticas, ¿no? Las razones políticas son esto, bueno, que lo que habíamos dicho, ¿no? El radicalismo era un partido personalista, ¿no? Y la música, ¿no?, que emitía Perón era la música de Irigoyen, ¿no? Para no decir el discurso, ¿no? El pueblo, el sustrato de la tierra y todas esas invocaciones ellos nacionalistas. Escucharon lo que habían escuchado de Irigoyen, ¿no? Entonces yo no sé si fueron... Con más fluidez que el peludo. Que no hablaba. Entonces, y Perón lo repetía, sí, ¿no? Donde podía, en todos lados, ¿no? Pero Perón tenía un concepto un poquito peyorativo del radicalismo. Eso es un poco la idea me parece que yo creo que Perón era militar y no había tenido ninguna participación política, ¿no? Pero cuando vio que el proyecto original de la revolución del 4 de junio del 43 había muerto, o estaba muriendo, lo vio antes que nadie, ¿no? Y que había que dar una salida. Entonces empezó a buscar la salida. Y yo no sé dónde estaba su corazón, ni si alguna vez le había pensado, porque él tenía que pensar en la instrucción de los soldados. Yo no sé si pensó alguna vez en términos políticos, pero en ese momento se le presentó el problema, ¿no? ¿Dónde están los votos? Y se lo dijo a Bonifacio del Carril. Sí, en Memorias de un coronel está eso. Ahí está, claro. Si los votos están en el radicalismo, claro, no vamos a buscar los votos por otro lado, los votos están en el radicalismo, así que hay que ir ahí, ¿no? Y sabemos que muy tempranamente empezó a negociar, no solamente con dirigentes menores, sino con dirigentes mayores como Sabatini, pero bueno, ahí chocó contra los egos naturales de los dirigentes, ¿no? Bien, vamos a hacer aquí una nueva pausa en el programa de hoy y seguimos conversando con Samuel Amaral sobre Perón presidente, elecciones de 1946, y vamos a ir precisamente a la provincia de Sabatini y tratar de ir viendo también, insistir con esto de las buenas y malas razones que hicieron que muchos radicales apoyaran la candidatura de Perón. Seguimos en Tenemos Historia. Les recuerdo que nos pueden escribir a programa tenemoshistoria@gmail.com, que me pueden encontrar en Twitter, @EmilioPerina. Les voy a recordar una vez más que el programa está siendo grabado en video por Daniel Villarreal y que podemos verlo en internet a través del canal vimeo.com. Allí tienen que poner vimeo.com/tenemoshistoria, Vimeo con B corta. Y además también lo pueden encontrar ahora en YouTube.
Y si no, nos buscan a través de Facebook, allí facebook.com/Tenemos Historia o facebook.com Olmo Ediciones. Estamos hoy conversando sobre Perón presidente, elecciones del 24 de febrero de 1946, 3 tomos que va a publicar la Universidad de 3 de febrero, y Samuela Amaral quedó en contarnos un poquito más de estas buenas y malas razones de los radicales y meternos en Villa María, Córdoba, que a mí me interesa porque son los pagos de Amadeo Sabatini, ¿no? Que era el hombre que le rechazó la vicepresidencia a Perón. Así es, vamos a decir algo también de eso, ¿no? Pero voy a decir lo que Omar está queriendo que diga, ¿no? Que es por qué los radicales iban hacia... Bueno, había dicho algo, ¿no? Que era lo de la música, ¿no? Era personalismo, ¿no? Yo no sé si iban los dirigentes a la cabeza o los votantes o iban detrás, pero todo depende de dónde estemos mirando, ¿no? Si estamos mirando máquinas provinciales, máquinas o por decirlo, aparatos políticos, sí, o lo que fuese, ¿no? O cadenas de lealtad, ¿no? Que es otra cosa que podemos decir. En los pueblos no podemos decir una máquina, ¿no? Pero está el farmacéutico, el abogado para si el pueblo es más grande, ¿no? O el comerciante, ¿no? Que es dueño ¿no? del almacén y de varios, ¿no? Entonces, cada pueblo es distinto y cada nivel de la política es distinto, ¿no? Entonces estamos hablando, sí, de máquinas provinciales, porque hay líderes importantes, pero también estamos hablando de dirigentes pequeños, ¿no? Que son los que el farmacéutico es el comerciante, el que se conecta con el político del departamento, ¿no? Con el político de... Claro, el amiguismo. Es la política, ¿no? Pero también es la política, ¿no? Sí. La gente común, como decía Germani, la gente sencilla, como decía Codovila, necesita contacto cuando tiene que ir hacia arriba, ¿no? Una cama en el hospital, ¿no? La estructura... Son mediaciones que eran muy importantes para resolver los conflictos. Es una herencia del sistema romano, el pater familia. El pater familia era el que facilitaba al popo. Vos necesitas tal cosa, te mando para acá, habla con el otro. Contesto en un curso, ¿no? Y me dice un alumno, ¿no? Conozco una persona en Avellaneda que hace esto mismo en la casa donde el padre hacía lo mismo y el abuelo hacía lo mismo, ¿no? Entonces vienen, le piden, él pide para arriba, ¿no? El pater familia, el pater familia romano. ¿No? Pero también una familia más amplia, ¿no? Es una familia política. Por eso, decir, es que el pater familia romano no era solamente los padres, era todo el grupo, todos los vecinos. Entonces eso funciona en la política. Funciona hoy, quizá en menor medida. En aquella época funcionaba más, sobre todo en pueblos aislados, en provincias donde no todo el mundo está acá alrededor de Buenos Aires, como señalábamos, ¿no? Entonces, por un lado eso, ¿no? Por un lado sí, había un discurso, ¿no? Pero por otro lado tenemos que volver al punto ese, ¿no? Lo anterior era esta figura... lo anterior, la anterior figura dominante en la política argentina había sido Irigoyen, que había estructurado la política en torno a su persona, ¿no? Entonces, esa herencia de personalismo era también muy fuerte, ¿no? Y al mismo tiempo, podemos ir en el resto del mundo, pero donde había también personalismo muy fuertes, pero acá en la política argentina teníamos una herencia personalista muy fuerte, ¿no? Y eso estaba esa herencia, ¿no? Para mí, estaba alrededor de un concepto, eso lo que esa herencia significaba. Estaba alrededor de un concepto que era el concepto de pueblo, ¿no? El radicalismo era la causa y el resto era el régimen, ¿no? O podemos decir el pueblo y el antipueblo, ¿no? Sí. Era el reclamo por Irigoyen y el mismo que reclama después el Perón del 45, 46, el reclamo de la representación exclusiva del pueblo, ¿no? Que eso estaba en la política europea también, en la política americana, the people, el Volk alemán, el popolo italiano. Sin duda, no era un invento. Pero Irigoyen es uno de los inventores, podemos decir. Claro, porque ese concepto se hace más fuerte cuando empieza la era industrial. Porque hay una aglutinación más grande de obreros, entonces ellos quieren tomar Pero esta polarización, ¿no? Que él había creado, entre su persona y el resto, entre su causa y el régimen, ¿no? Era algo que estaba muy, muy presente en la política argentina, ¿no? Alvear no puede hacer eso, ¿no? Ni por sus características personales, que no puede reemplazar el liderazgo personalista de Irigoyen, ni por sus ideas, porque era un hombre que se había pasado buena parte de su vida en Europa, ni por los que ni por los que lo iban a seguir tampoco, que tampoco lo veían a él en esa función, ¿no? Entonces Alvear trata de construir un partido con convenciones, con comité nacional, ¿no? Pero que a su muerte, como ya conversamos, fracasa. Entonces ese concepto de pueblo es el que reclama Perón, ¿no? Y cuando él dice, ¿no? En el discurso de cierre de la campaña, este es un partido entre la justicia social y la injusticia social,
un partido de campeonato entre la justicia social y la injusticia social, está refiriéndose a eso, ¿no? Entre el pueblo y el antipueblo, entre la causa y el régimen, ¿no? No solamente la polarización, ¿no? Entre dos ideas, es la exclusión también del adversario, ¿no? Es el amigo-enemigo, no lo había leído a Schmitt, pero es el amigo-enemigo, ¿no? Es que bueno, Schmitt lo plantea para el orden internacional y acá lo tenemos bajado a la política nacional, ¿no? Está claro. Y el caso de Amadeo Sabatini y Villa María, que a mí me inquieta. Ahí vamos. Sabatini. Bueno, Sabatini era, si leemos lo que ha escrito un colega, César Kach, ¿no? Que ha escrito sobre él, era una de las personas que tenía su visión de la función del político en el cambio social, y estaba más cerca del fascismo que de cualquier otra manifestación, ¿no? Entonces, pero dejemos eso de lado porque vamos a verlo entonces frente al qué le pasó a él en estos años, ¿no? Sabatini había sido ministro de Gobierno en Córdoba, digamos su carrera pública, ¿no? Entre el 28 y el 30, y después gobernador entre el 36 y el 40, y cuando él deja de ser gobernador queda su discípulo, aliado, alguien muy cercano, que es Santiago del Castillo, ¿no? Al cual él le recomendó, cuando cayó Santiago del Castillo, Sabatini cayó con la revolución del 4 de junio del 43, le recomendó aceptar un cargo de la revolución, de la dictadura que se había implementado, ¿no? Entonces él no tenía una visión contradictoria, ni tenía una visión contraria a la política que estaba desarrollando Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión, sino todo lo contrario, ¿no? Solo que había un problema, ¿no? Que en esto que habías comentado, que en la oferta de Perón de la vicepresidencia, Sabatini quería ser él el presidente y no el vicepresidente, claro, ¿no? Él quería ser el presidente porque él se consideraba la expresión de ese pueblo y no advenedizo, coronel que no conoce la política, ¿no? Como es, digamos, es lo que él podría haber supuesto, ¿no? En ese momento. ¿La soberbia lo mató a Sabatini? Y no, digamos, más que la soberbia era el tipo de político que él era, ¿no? Era un tipo de político también personalista. Y sus ideas, ¿no? Acerca de la política, ¿no? Que él era el que tenía que asumir la representación del pueblo, ¿no? Y no esta persona que no lo conoce nadie, ¿no? Bueno, después las cosas fueron para otro lado, claro, ¿no? Pero él tenía que asumir la representación. Sí. Él tenía una trayectoria política detrás, él había representado al pueblo de Córdoba, ¿no? Entonces él tenía que asumir la representación del pueblo de toda la Argentina, ¿no? Y después había otro punto, que es al margen de Sabatini, pero que también es importante. Perón no le podía ofrecer la presidencia, no por una cuestión personal, sino porque Perón era el que comandaba la retirada del gobierno. El gobierno estaba bajo presión, ya desde agosto del 44, con la liberación de París. El gobierno estaba bajo presión. Perón había visto esto ya mucho antes, ¿no? Porque antes tenemos esa referencia, discúlpame, a la liberación de París es por las manifestaciones que se ven en la opinión pública. Sí. La liberación de París desató eso lo estudió. La Unión Democrática. No, todavía no. Antes desata una ola de protestas populares, ¿no? Punto culminante es la marcha de la Constitución de la Libertad del 19 de septiembre del 45, ¿no? Entonces, desde agosto del 44 hasta septiembre del 45, tenemos una creciente presión sobre el gobierno para que se fueran, y les decían fascistas. El Partido Comunista les decía nazis, ¿no? Bueno, en octubre del 45, si uno abre los diarios, a los nazis los estaban fusilando y a los colaboracionistas los estaban fusilando en Europa, de manera tal que no le podía dar la presidencia, ¿no? Si le daba la presidencia, dejaba de controlar la transición. Capaz que el ejército no lo acompañaba. Dejaba de controlar la transición. Aparte, Sabatini era un tipo muy especial. Él se volvió a renunciar el 9 de octubre porque el ejército piensa que perdió el control de la transición, ¿no? O algunos oficiales importantes del ejército piensan que perdió el control de la transición, ¿no? Entonces, por eso no le podía dar la... Subyace en ustedes un poco el concepto de que el 17 de octubre fue una operación para consagrar a Perón en opositor del régimen que él va a ser el continuador. Esa fue la visión del Partido Socialista, ¿no? Decir, no la voy a hacer mía, si querés me contra mí y cuento todo. Yo en parte sí, pero creo que fue un poco producto de la casualidad, pero le permitió hacer una pirueta. Pirueta que lo pone en una posición en la que él hubiese sido muy llegado. Salió así. Salió airoso. Salió así, sí. Pero volvamos a Sabatini, ¿no? Esto era un desvío porque decimos, bueno, Perón no le podía ofrecer la presidencia, ¿no? Y Sabatini quedó mosqueado con esto
ahí. Entonces, bueno. ¿Y qué pasó en Villa María Pero el 24 de ahí febrero? está, ahí me interesé por el asunto porque los resultados de la provincia los tenía, ¿no? Los electores de presidente y vicepresidente de Córdoba los ganó Tamborini y Mosca, ¿no? Y los ganó por una cantidad no muy grande, pero una cantidad más o menos unos 7.000 votos, si mal no recuerdo, ¿no? Pero ¿qué pasó con la elección provincial, ¿no? Donde Sabatini tenía... Tamborini y Mosca, él no hizo campaña por Tamborini y Mosca, él hizo campaña contra los conservadores. Los intransigentes en Buenos Aires y en Córdoba, que eran las dos provincias donde habían ganado la elección interna, hicieron campaña contra los conservadores, no contra Perón, ¿no? Entonces, a él le preocupaba la elección provincial, ¿no? Y la perdió por 170 y tantos votos, 183 votos, ¿no? 117.000 no sé cuánto y 117.000 no sé cuánto, 183 votos de diferencia entre el candidato de Sabatini y el candidato de la alianza del Partido Laborista, Unión Cívica Radical, Junta Renovadora, ¿no? Que era un antiguo radical y antiguo Adlaster, como decías, de Sabatini, ¿no? Había sido jefe de policía. Argentino Auster, un militar retirado. Entonces, ¿Esa derrota puede ser el precio de no haber aceptado la vicepresidencia? No. Bueno, hay sospechas, ¿no? Porque es llamativo. Que a uno eso, las sospechas no es necesario que hayan sido expresadas en su momento. Es sospecha de uno mismo, ¿no? Cuando ve que va ganando la elección Medina Allende, que era el candidato de Sabatini, y el último día la pierde, ¿no? Entonces, bueno, dice, ¿qué urnas se escrutaron el último día, ¿no? Pero dejemos de lado ese tema, ¿no? Perdió, ¿no? Perdió por 183 votos, ¿no? Entonces... eso le debe haber dolido mucho más, ¿no? Porque perdió la gobernación, ¿no? Perdió su base política, ¿no? Ahí quedó fuera, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue algo que fue el comienzo del fin de Sabatini, ¿no? Porque Sabatini hasta ese momento aspiraba a la presidencia, ¿no? Desechó la vicepresidencia, y después se quedó sin nada, ¿no? Claro, Después vemos que los jóvenes, Balbini y Frondizi, en los años posteriores, pasan de largo, ¿no? Y en la elección del 51, la fórmula es Balbín-Frondizi. Y yo Sabatini queda como un... ¿no? Y la del 58 debió ser Frondizi y Balbín, pero ahí hay otra historia para contar. La dejamos. De la convención esa radical, sí, otro día. Vamos a hacer la última pausa en el programa de hoy y seguimos conversando con Samuel Amaral, doctor en Historia, académico, miembro de la Academia Nacional, de este trabajo Perón Presidente, elecciones 24 de febrero de 1946, que en 3 tomos va a presentar la Universidad de 3 de febrero. Seguimos en Tenemos Historia con la visita de Samuel Amaral y Omar, nos habíamos quedado ahí en Villa María, Córdoba, cómo Sabatini licúa. Claro, Sabatini pierde dos cosas. Por un lado el territorio y por el otro lado las banderas simbólicas, ¿no? Pero finalmente se le queda con las dos cosas. Sin duda. ¿Y qué más hay para contar? Estábamos con Sabatini en el orden provincial, ¿no? Perdió su candidato la gobernación de la provincia. Pero también tuvo problemas en Villa María, que era el lugar donde él vivía. No había elecciones municipales, así que no perdió la intendencia. Pero me empecé a interesar por Villa María y escribí un artículo fuera del libro, publicado en una revista que publican colegas de Mar del Plata, que se llama Pasado Abierto. Ya así le hacemos una... también, pero como no, hay que pedirle que nos manden los artículos. Nuestros colegas. Sí. Donde ahí había hay una historia particular, ¿no? Porque me interesé en ella porque encontré... No había muchos comentarios políticos en los diarios de la época, ¿no? Había comentarios más que nada, se abrieron tantas urnas, salió tal resultado, ¿no? Era nada, ¿no? Pero en un diario encontré, en el Argentino de La Plata, una cosa muy chiquita, ¿no? Que decía, ¿no? Traducido, ¿no? Reproducido, en Villa María perdió Sabatini, ¿no? Villa María y Sabatini era de Villa María, ¿no? Claro. Su carrera había empezado en Villa María, era el médico del pueblo, ¿no? Menem perdiendo en Anillaco, digamos. Sí, había empezado su carrera política, ¿no? Perdió en Villa María. ¿Y quién le ganó? Le ganó Salomón Deiber. Y Salomón Deiber, decía el argentino, ¿no? Antes hacía campaña con un cartel que decía: Dios en el cielo,
Sabatini en Córdoba. Y ahora en esta elección, la elección del 46, hizo campaña con un cartel que decía Perón presidente, Deiber intendente. Entonces, bueno, dije, en algún momento terminé el libro, ¿no? Y dije, bueno, ¿qué tal Deiber, no? Sí. ¿Qué puedo encontrar personaje. de Deiber, no? Y encontré una biografía muy, no muy profunda, pero con mucha información interesante, ¿no? Deiber había llegado muy joven, 14 años, con una cámara fotográfica y 0 peso, a Villa María en la década del 10, mediados de la década del 10, ¿no? ¿Y con ese apellido de dónde venía? Claro. Sí. No sé nada, ¿no? Pero inmigrante llegó de Vino afuera. de otro pueblo. De otro pueblo, no de otro país. No, él era de otro pueblo. No había nacido en otro pueblo, quizás sus padres fueran inmigrantes, pero no recuerdo, no hay noticias de eso, ¿no? Pero la historia de él empieza en Villa María. Llega muy joven, muy chico, con una cámara fotográfica y ni un peso, ¿no? Y bueno, se le pega a Sabatini, que era el médico del pueblo, ¿no? Se le pega a Sabatini, le lleva la valija, ¿no? Va a cuidar al perro, no sé qué hacía, ¿no? Pero sacaría fotos, pegado a Sabatini, ¿no? Pegado a Sabatini, ¿no? Un muchacho que no sé, tendría la escuela primaria, o quizá ni eso, ¿no? Pero muy vivo, ¿no? Su carrera política lo muestra, ¿no? Entonces Salomón Deiber, a lo largo de los 20, pegado a Sabatini. Sabatini, me dije antes, ministro de Gobierno de la provincia de Córdoba, en el 28, lo nombra, esto lo dice el biógrafo de Deiber, lo nombra jefe de la policía secreta. La verdad no sé si tenía policía secreta cordobesa. No sé si tenía policía secreta o lo inventó. Y subdirector de la cárcel, ¿no? De Córdoba. En esos años, 28-30, estamos hablando de una persona que había llegado sin un peso, tendría 30 años en ese momento, ¿no? Y que su carrera la había hecho pegado a Sabatini. Compra un diario en Villa María, Tercero Arriba, que era como se llamaba el departamento, del cual Villa María era la cabecera. Y a lo largo de los 30, nos cuenta su biógrafo, pedía colaboraciones a los comerciantes y repartía alpargatas, frazadas, alimentos en la plaza del pueblo, ¿no? Y si los comerciantes no querían contribuir, les decía, ¿no? Les hacía entender que él era el dueño del diario y que él podía... Y que capaz que la policía secreta existía. Que de alguna manera podía interesar a la municipalidad para que ¿no? observara si se cumplían las normas de seguridad, de higiene, ¿no? Esto lo cuenta el biógrafo, ¿no? De manera muy positiva, pero bueno, yo leo eso, ¿no? Entonces, eso en la década del 30. En la elección del 39... hay una elección interna en el radicalismo, para la candidatura era bajo la gobernación de Sabatini, y el año 40 había elección de gobernador y elección de intendentes. Y Sabatini apoya al intendente que estaba en funciones, que era también de él, ¿no? Emilio Seidel. Y Deiber va en contra. Gana la interna y gana la intendencia el año siguiente contra Sabatini. Y fue intendente desde abril del 40 hasta junio del 43, cuando llegó la intervención, claro. Y se acabó, ¿no? Él no siguió. Otros intendentes siguieron, pero él no siguió, ¿no? Él esperaba volver a la intendencia, ¿no? En la política hay gente que tiene horizontes muy altos y otra gente que tiene horizontes más bajos, ¿no? Sí. Es decir, hay de todo en la política, ¿no? Están los que quieren ser presidentes y los que quieren ser intendentes o concejales, ¿no? O quién sabe qué, ¿no? Era un buen método para conseguir avisos para el diario, ya estaba aprobado. Él quería la intendencia, ¿no? Bueno, no hubo elecciones cuando cayó como intendente, bueno, no sabemos qué hizo, pero llegan las elecciones del 46, mejor dicho, los acontecimientos del 45 y aparece como presidente del Congreso donde se forma la Unión Cívica Radical Junta Renovadora en Córdoba. Pero no era su nivel no era su horizonte, sí, ¿no? Sí. Él quería la intendencia, pero no hay en las elecciones municipales, eso iban a ser en abril del 46, pero se postergan. Y cuando vienen las elecciones municipales, él no es intendente, ¿no? Él había construido su propia hueste durante los años 30, ¿no? Su propia maquinita. Y él entonces era un puntero. Sí, pero era incómodo. El partido peronista que se forma no es un partido de punteros, ¿no? Entonces, él queda al margen. Él no entra en eso, ¿no? Aparentemente tuvo una entrevista con Perón, según cuenta, pero no queda en eso. Después fue intendente en el 58 con el apoyo peronista, ¿no? En las elecciones donde triunfó Frondizi en el orden nacional, ¿no? Pero fue con una
una candidatura propia, ¿no? Es decir, con un partido vecinal. Ahora, en la elección del 46, en Villa María, él tiene Junta Renovadora, Unión Cívica Radical Junta Renovadora, y hay otro partido laborista, que no tendría que ir a mirar los diarios de Villa María para ver quiénes son los que estaban, pero Junta Renovadora es la que permite que los votos de Junta Renovadora son los que permiten que la alianza Partido Laborista, Unión Cívica Radical Junta Renovadora quede a 2 votos de Tamborín y Mosca en el pueblo, en Villa María, ¿no? Pero con esos votos permiten que triunfe en el departamento, ¿no? De manera que la decisión, mi conclusión en todo esto, ¿no?, es que la decisión de estos políticos locales, Salomón Dever no lo conocen en Villa María, lo conocen, no hay una calle que se llama Salomón Dever, el historiador del pueblo, un colega, Jesús Chirino, que me dio información sobre él, también lo conoce y escribió sobre él, pero no lo conocemos en la política nacional, ¿no? Claro. Ni en la política provincial, seguramente de Córdoba, ¿no? Pero estos, por casualidad, ¿no?, uno puede advertir que hay ¿qué pasa en el nivel local cuando aparece alguien, ¿no?, como Salomón Dever, que sorprende al periodista del Argentino, o que alguien le hizo una biografía porque en el orden local fue una persona importante, ¿no? Pero esa fue mi conclusión, ¿no? Y vuelvo al libro, ¿no? Mi conclusión es esa, ¿no?, que son estos políticos de origen radical los que se mueven, no los conocemos, ¿no?, pero son ellos los que se mueven. Aparato. Tienen un aparatito local, sí, un aparato departamental, ¿no? Entonces, ellos son los que se mueven atraídos por Perón, ¿no? Porque Perón hablaba un lenguaje que le resultaba similar al de Irigoyen, el personalismo, la confrontación, la polarización, ¿no? Ellos son los que se mueven, ¿no? Bueno, lamentablemente nos quedó afuera la provincia de Buenos Aires en este programa, pero bueno, la provincia de Buenos Aires tendrán que comprar el libro. Claro, hay que comprar el libro primero, pero aparte de la provincia de Buenos Aires, en realidad convalida como la hipótesis original, sí, ¿no? Porque ahí en realidad el aparatito fuerte tal vez. Si me das un segundo, más o menos, ¿no? Sí. Porque la diferencia que sacó en el Gran Buenos Aires se contrapesa con la diferencia del resto de la provincia. Así que ahí es el aparato conservador, más que radical. Hay también una historia. No tenemos más tiempo. Samuel Amaral, estamos agradecidísimos por estos 2 programas y esta visión de las elecciones del 24 de marzo de febrero, perdón, 24 de febrero de 1946, que cambiaron la historia sin ninguna duda, más allá de esto. Y esperamos que vuelvas a visitarnos con algún otro trabajo de este nivel y tan interesante. Gracias, Samuel. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Omar, nos reencontramos la semana próxima. Vamos a estar acá. Aquí los estaremos esperando en Tenemos Historia. Chao, pasen buena semana.